El aire del salón estaba impregnado de un aroma a dinero y lirios. En un mundo completamente distinto al mío, observé a mi padre, Richard, un hombre que medía su valía por la importancia de las personas a las que hacía reír, presidir la corte con un círculo de invitados influyentes. Me miró desde el otro lado del salón y luego me hizo un gesto desdeñoso con su copa de vino. Su voz, suave y condescendiente, se oyó con facilidad por encima del murmullo de la fiesta. «Ignórala», rió entre dientes. «Es solo basura militar. Esperemos que se le pase». Las palabras le cayeron como un golpe físico, un dolor sordo y familiar. Pero entonces algo cambió. El mozo de cuadra, el capitán Alex Evans, un hombre al que conocí en un contexto que mi padre jamás pudo comprender, oyó el comentario. Su sonrisa relajada se desvaneció. Dejó su copa de champán en una bandeja con un chasquido brusco y deliberado. Tras despedirse de su nuevo y poderoso suegro, se dirigió directamente hacia mi padre. Su postura cambió por completo, pasando de la de un novio feliz a la de un soldado. Adoptó una postura rígida, firme, con una voz cortante, fría y áspera. «Señor», dijo, sin dejar lugar a discusión, «esa basura es mi oficial al mando». Un mes antes, todo había comenzado en una tensa cena familiar. La invitación de boda en relieve fue clave para el triunfo de mi padre, capitán Alex Evans, de West Point. Al casarse con la hija del senador Thompson, se había regodeado, inflando el pecho. Veía al novio como un símbolo de todo lo que valoraba: estatus, conexiones, poder convencional. Entonces me miró con una lástima familiar. Era la misma mirada que me dirigió cuando ascendieron a mi hermano, la misma que me dirigió cuando elegí el ejército en lugar del negocio familiar. Era el peso de 1000 decepciones, todas amontonadas en un instante. «Deberías haber estado con este hombre, Eliza», dijo con voz desbordante de condescendencia. «En lugar de malgastar tu vida con ese vestidito caqui», deslizó la invitación por la mesa, completamente ajeno a la verdad. No sabía que yo no era una invitada más, una invitación por lástima para su hija solterona. Asistí porque el novio, mi subordinado, había solicitado personalmente mi presencia. Mi asistencia era una cuestión de deber profesional y respeto, pero en un instante mi padre lo transformó en otro ejemplo de mi fracaso. Se rió entre dientes, orgulloso de su pequeña broma a mi costa, intentando ganarse el favor de los amigos de un senador. No tenía ni idea de que el novio era uno de mis hombres, ni de que su insulto no solo iba dirigido a su hija, sino a un mayor del ejército de los Estados Unidos. Para comprender el ajuste de cuentas que estaba a punto de desenvolverse en esa pulida pista de baile, hay que comprender las dos vidas que vivía. Para comprender realmente la brecha entre la mujer que mi familia veía y la mujer que yo era, hay que comprender los dos universos separados en los que vivía. Uno era un mundo de ruidosas reuniones familiares, cargado de obligaciones y decepciones tácitas, donde mi papel era ser una nota al pie permanente. El otro era un mundo de silencio estéril y de riesgo absoluto, donde mi voz era la que más importaba. Estos dos mundos estaban a punto de colisionar y la arrogancia de mi padre acababa de encender la mecha. La disonancia nunca fue tan clara como hace 2 Navidades. La escena me resultaba familiar. La casa de mi padre, adornada con adornos, olía a pino y colonia cara. Toda la velada fue un altar erigido para venerar a mi hermano Michael, el ejemplo de éxito de la familia, quien lucía su carisma como un traje a medida. Mi padre, Richard, estaba de pie con una copa de champán, brindando efusivamente por el reciente ascenso de Michael a vicepresidente senior de la empresa. Observé la actuación, al orgulloso padre y a su digno heredero, y el libro de cuentas interno empezó a funcionar. No solo vi el ascenso de Michael, vi el BMW nuevo que le habían avalado el año pasado. Vi la entrada de su apartamento cuando me dijeron que el dinero para mis préstamos estudiantiles era escaso. La década de...
Estamos tan orgullosos de logros que fueron francamente mediocres. Más tarde, en un momento de tranquilidad junto a la chimenea, intenté compartir un poco de mi vida. Encontré a mi madre, Eleanor, una mujer que trataba la paz familiar como una frágil antigüedad que podría romperse a la menor perturbación. Mamá, empecé a hablar en voz baja. Quería decirte que me habían seleccionado para un puesto de mando. Había trabajado incansablemente para conseguirlo, competido contra los mejores y me lo había ganado. Por un instante, me permití esperar una reacción sincera. En cambio, me dedicó una sonrisa débil y forzada y me dio una palmadita en el brazo. «Qué bien, cariño», susurró, mirando fijamente a mi padre. «Intenta no mencionárselo esta noche. Sabes cómo se siente al verte en peligro. Cree que el camino de Michael es mucho más seguro». Mi éxito fue un problema que debía gestionar, una incomodidad. Ahora, compara ese recuerdo con mi otra realidad. Imagina una habitación sin ventanas bañada por la fría luz azul de una docena de monitores. Esto es un esquife, una instalación de información sensible y compartimentada. Aquí no soy Eliza, la hija decepcionante. Soy Valkyria. Mi nombre es una orden. Esa noche en particular, el silencio solo lo rompía el zumbido de los servidores y la tensa voz del capitán Alex Evans, cargada de estática, que resonaba por las comunicaciones cifradas. Su equipo se encontraba en territorio hostil. Sus misiones se vieron repentinamente comprometidas. Valkyrie se vio comprometida. Su voz era baja y controlada, pero la tensión era inconfundible. Una patrulla hostil se acerca a nuestra posición. Necesitamos un nuevo plan de extracción ya. En esa habitación no había emoción ni drama familiar, solo había datos, procedimientos y el peso absoluto de la responsabilidad. Mi padre vio un traje caqui. Aquí, mi uniforme era la piel de una líder a quien se le confiaba la vida de su pueblo. Mientras aclamaban a mi hermano por gestionar carteras de valores, yo procesaba 3 fuentes de inteligencia distintas: inteligencia de señales, drones, ISR e informes de inteligencia humana. Mi rostro era una máscara de serena concentración mientras mis dedos se movían por el teclado. Recibido, Arcángel 1. Transmití mi voz incluso en modo de espera. Reasignando ISR a la cuadrícula Delta 4. Tengo un punto de relleno alternativo, pero la ventana es de 90 segundos. Confirmo. Fue una decisión instantánea basada en 1000 horas de entrenamiento y una corazonada en la que había aprendido a confiar mi vida y la de ellos. Un largo silencio. Entonces la voz de Evans regresó, llena de alivio. «Recibido sin reservas, Valkyrie. Te debemos una». Esa frase tranquila y sencilla fue pronunciada con más respeto genuino del que mi padre me había mostrado en mis 30 años de vida. Esto me recuerda la noche de aquella desastrosa cena familiar. Justo después de que mi padre menospreciara mi existencia, mi madre me encontró más tarde en la cocina, con las manos enredadas en un paño de cocina. «Eliza, sabes que tu padre solo quiere lo mejor para ti», comenzó, recurriendo a sus justificaciones habituales. «Un hombre como el capitán Evans, esa es la vida que él imaginó para ti. Simplemente, él no entiende tu mundo». Y en ese momento, algo dentro de mí finalmente se calmó. Una claridad fría y dura. Tiene razón, pensé. Él no lo entiende, y ya no quiero explicárselo. Durante años, intenté ganarme su respeto con su lenguaje de ascensos y prestigio, pero se negaron a escuchar. En esa boda, decidí dejar de hablar. Dejaría que las reglas de mi mundo hablaran por mí. Después de que mi madre se fuera de la cocina, algo dentro de mí cambió. Los años de dolor acumulado, el dolor de 1000 desaires de mi padre, no se desvanecieron. En cambio, la ira se enfrió, se endureció y se afiló hasta convertirse en una herramienta. La parte de mí que suplicaba emocionalmente se acalló y la parte que planeaba operaciones de alto riesgo tomó el control. Tomé una decisión fría y precisa esa noche. No habría confrontación, ni discusiones emotivas. Mi objetivo no era la venganza. Era un asunto caótico y emotivo.
Mi objetivo era lo que en mi mundo llamamos una corrección de paradigma. Simplemente crearía las condiciones para que la realidad se impusiera y dejaría que mi padre entrara en ella completamente ciego. Unos días después, inicié la primera fase del plan. Fue una breve videollamada encriptada con el capitán Alex Evans. En su pantalla, yo era solo un rostro en una habitación estéril y sin guiones. Era formal y respetuoso como siempre. Señora, empezó, solo quería decirle formalmente cuánto significaría para mí y para mi prometido, si pudiera asistir a nuestra boda. Mantuve mi expresión impasible, una máscara de calma profesional. Allí estaré, Alex, confirmé. Pero un aviso, mi familia también estará presente. Desconocen mi función profesional. Por el bien de la seguridad operacional y para que tengas una velada tranquila, mantenemos la distancia profesional. ¿Entendido? Asintió. Pero entonces, un destello de algo, una lealtad férrea, cruzó su rostro. Claramente, señora. Pero para que quede claro, mi respeto por la cadena de mando no termina cuando me pongo un esmoquín. La trampa estaba preparada, y lo mejor de todo era que no tenía que hacer nada más. Mi estrategia consistía en la inacción deliberada, en convertir mi propia invisibilidad en un arma. El primer paso fue aceptar plenamente la narrativa que habían escrito para mí. Yo era la hija torpe y sin rumbo que tenían que arrastrar. El segundo paso se centró en mi vestuario. Elegí un vestido negro sencillo y elegante, un uniforme de anonimato diseñado para hacerme pasar desapercibida. El tercer paso fue el más fácil, dejar que mi padre fuera él mismo. Su arrogancia, su necesidad de actuar ante personas poderosas, sería el detonante. El último paso fue simplemente confiar en el sistema, no en el sistema disfuncional de mi familia, sino en el mío. El rígido e inquebrantable código del protocolo militar y el carácter de un buen soldado me darían la corrección. Las invitaciones estaban sobre la repisa de la chimenea. Mi padre las veía como boletos al triunfo social. Yo las veía como pases de entrada a un teatro de operaciones. No tenía ni idea de que entraba en mi mundo bajo mis reglas para atestiguar mi autoridad. El salón de baile del hotel era una obra maestra de calculada extravagancia, un mundo construido con molduras doradas, candelabros de cristal y el susurro silencioso y confiado de la aristocracia. El aire mismo se sentía pesado, impregnado del aroma del poder. Y en medio de todo aquello, mi padre Richard se encontraba en su hábitat natural. Se movía entre la multitud con la soltura de quien creía pertenecer allí. Su risa un poco demasiado fuerte, su mano golpeando la espalda de un congresista un poco demasiado fuerte. Lo observé desde la periferia, una sombra silenciosa con un sencillo vestido negro, un punto fijo de calma en su ajetreada órbita social. De vez en cuando, sus ojos se encontraban conmigo. Me lanzaba una fugaz mirada de compasión y enojo antes de volver a su actuación, señalando al nuevo suegro del novio, el senador Thompson, un hombre que irradiaba la clase de influencia espontánea que mi padre se pasó la vida intentando imitar desesperadamente. Sentí nada más que una silenciosa sensación de observación, como un comandante observando los movimientos del enemigo antes de comenzar una operación. Todas las piezas encajaban, tal como lo había anticipado. Finalmente, llegó el momento. Mi padre reunió a un pequeño grupo influyente a su alrededor: el congresista, un director ejecutivo de una empresa tecnológica y sus esposas impecablemente vestidas. Llegó la hora de su truco de fiesta favorito, el duelo público por su hija decepcionada. Empezó con el guión de siempre, las vagas referencias a mi trabajo en el gobierno, el comentario sobre mi obstinada negativa a sentar cabeza. Me mantuve firme, con una postura relajada y una expresión neutral. Ocupé este puesto durante 2 décadas. Podría aguantar 10 minutos más. Luego, inclinándose con aire conspirador, soltó la última frase venenosa, la que le pareció tan ingeniosa. «De verdad», dijo con un gesto despectivo. «Ignórenla. Es solo basura militar». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, feas y agudas. El grupo soltó unas risas educadas e incómodas,
Ni me inmuté. Solo observé y vi el momento exacto en que el capitán Alex Evans lo oyó. Su sonrisa se mantuvo fija durante horas, saludando a los invitados. No se desvaneció, se aniquiló. Dejó su copa, se disculpó con el senador con un gesto brusco de la cabeza y comenzó a moverse. No se apresuró. Caminó por el suelo pulido con una determinación que silenció las conversaciones que se cruzaban. La suave música pareció apagarse. Ya no era un mozo de cuadra. Era un soldado y caminaba hacia el campo de batalla. Se detuvo justo frente a mi padre, plantó los pies en el suelo y en el repentino silencio que se extendió, su voz cortó el aire con una precisión escalofriante. «Señor», dijo, «esa basura es mi oficial al mando». Un silencio profundo y ensordecedor se apoderó del grupo. La expresión petulante de mi padre se congeló y luego comenzó a desmoronarse entre la confusión, la negación y el horror puro y puro. «¿Co-comandando qué?», tartamudeó, con la voz como un chillido patético. Alex ni siquiera lo miró. Tenía la mirada fija en un punto justo más allá del hombro de mi padre, con la postura erguida. «Mayor Elizabeth Valerius», continuó, con voz autoritaria. «Es la comandante de la unidad en la que sirvo». Hizo una pausa para que las palabras calaran hondo y luego asestó el golpe final y devastador. «Es a quien llaman Valquiria». El nombre resonó en el silencio. No significaba nada para la mayoría, pero para los pocos en esa sala que lo entendían, como el senador y el congresista, era el nombre de una figura casi mítica de operaciones especiales, una comandante conocida por liderar misiones imposibles. Entonces Alex giró 90 grados impecablemente para mirarme directamente. Hizo un breve y formal gesto de asentimiento, una irrefutable muestra pública de deferencia. «Señora», no fue una palabra, fue un veredicto. Mi padre emitió un gorgoteo ahogado y empezó a toser con violencia, ahogándose con el vino caro que con tanto orgullo había bebido. El color desapareció de su rostro, dejando tras sí una pálida máscara gris de humillación. Los invitados lo miraron fijamente, sus rostros una mezcla de conmoción y asombro, todo dirigido a mí. El senador Thompson rompió el hechizo. Dio un paso al frente, con expresión de inmenso respeto, y extendió la mano. «Mayor Valerius», dijo con voz profunda y sincera, «mi yerno ha hablado del liderazgo de Valky en más de una ocasión. Dijo que te debe la vida. Es un honor absoluto conocerte por fin. El poder en la sala, el respeto que mi padre había buscado toda la noche, acababa de dar un giro radical y recaía de lleno sobre mí. Se quedó solo, como un fantasma en el festín, con su moneda social total e irrevocablemente arruinada. Mi padre dedicó toda mi vida a enseñarme el valor de un buen nombre. Al final, solo le bastó una de las mías para perderlo todo. Tras la explosión de la verdad, el resto de la recepción nupcial transcurrió en una extraña calma apagada. El poder en la sala no solo había cambiado, se había redefinido por completo. Durante el resto de la velada, dejé de ser un satélite invisible orbitando el mundo de mi padre. Era un centro de gravedad silencioso por derecho propio. Invitados distinguidos, hombres y mujeres cuyos nombres aparecían en los periódicos, se acercaban a mí, no con lástima, sino con un respeto sereno y cómplice en la mirada. Los congresistas me saludaban con la cabeza desde el otro lado de la sala. El director ejecutivo de tecnología me preguntó sobre liderazgo bajo presión. Finalmente me vieron como lo que era. Mis padres, en cambio, se convirtieron en fantasmas. No hicieron un escándalo, simplemente se evaporaron. Su presencia se redujo hasta convertirse en nada más que dos espectros bien vestidos que finalmente se escabulleron por una puerta lateral sin decir una sola palabra de despedida. Estaban completamente aislados por una verdad que se habían negado a ver. Mientras me preparaba para irme, el capitán Evans y su nueva esposa, una mujer de rostro amable e inteligente, se acercaron. «Señora», dijo Alex con una voz llena de silenciosa gratitud,
Gracias por venir. Su esposa me tomó la mano, firme y sincera. Gracias por traerlo a casa, mayor, dijo con los ojos brillantes. Fue un reconocimiento que trascendió el rango, un profundo reconocimiento entre dos personas que comprendían el verdadero valor del servicio. Un año después, el sol abrasador iluminaba la pista de la base aérea. El entorno no era dorado ni opulento, era austero, funcional y real. Este era mi mundo. Y yo, de pie en un podio, ya no era mayor, sino el teniente coronel Values. Me dirigía a mi unidad, a mi verdadera familia, a los hombres y mujeres cuyos rostros veía en sueños y cuya confianza me había ganado en la suciedad y el caos de lugares que mi padre ni siquiera podía imaginar. Frente a mí estaba el capitán Evans, con la espalda erguida. Hablé de su valentía, su liderazgo, su dedicación, no con el lenguaje hueco de un brindis corporativo, sino con el merecido elogio de un comandante a su soldado. Al colocarle la cruz de servicio distinguido en su uniforme, sentí una sensación de rectitud, de profunda paz. Esta era mi gente. Este era mi legado. No algo heredado, sino algo forjado con el riesgo compartido, el respeto mutuo y los lazos inquebrantables de un equipo que había enfrentado la muerte juntos. Esta tranquila ceremonia, bajo el sol, tenía más honor y significado que 1000 de las fastuosas fiestas de mi padre. De vuelta en mi nueva oficina, un espacio más amplio con una vista imponente del aeródromo, revisaba los parámetros de la misión para nuestro próximo despliegue. Una notificación de correo electrónico sonó suavemente en mi portátil. El remitente era mi padre. El asunto contenía una sola palabra: Elisa. Lo abrí con una curiosidad distante, como un historiador examinando un fósil. El mensaje era breve, forzado y profundamente revelador. La semana pasada, hablé con el senador Thompson en un evento de recaudación de fondos. Decía: te tiene en la más alta estima. Parece que me han informado mal sobre la naturaleza de tu servicio. Me gustaría entenderlo. Volví a leerlo. No hubo ninguna disculpa. No hubo ningún «lo siento». Se mencionó la opinión de un hombre poderoso y una confesión de ignorancia envuelta en el prestigio prestado de su nombre. No quería entenderme. Quería comprender mi nuevo estatus innegable. Mi mirada se desvió de la pantalla a una foto enmarcada en mi escritorio. No era una foto de mis padres ni de mi hermano. Era una foto de mi equipo, tomada momentos después de una operación agotadora. Estábamos cubiertos de polvo, exhaustos pero sonriendo, vivos y juntos. Era una imagen de mi verdadera familia. En ese momento me di cuenta de que el libro de cuentas interno que había llevado durante tantos años finalmente estaba cerrado. Simplemente ya no importaba. Su aprobación ya no era una moneda que valorara. Mi paz era mía, ganada y pagada. Escribí una respuesta breve y educada. Me alegra que te interese. Podemos hablarlo algún día. Le di a enviar, archivé el mensaje y me acerqué un expediente clasificado. La portada tenía un solo título: Operación Aegis. Tenía trabajo que hacer. Mi padre creía que el respeto se ganaba en las cenas. Aprendí que es algo que se gana en silencio y se reconoce públicamente. Si alguna vez has tenido que demostrar tu valía a quienes se niegan a verla, comparte tu historia abajo. En esta comunidad, tu experiencia siempre es reconocida.